Mi nombre es Iván Villalobos, soy pediatra institucional del Hospital Universitario Fundación Valle del Lilí y actualmente me encuentro en una de nuestras sedes, la sede Tequendama, donde los invitamos a todos ustedes para que vengan y vivan esta experiencia Tequendama. El día de hoy vamos a hablarles sobre un tema muy importante en pediatría y que básicamente hace parte de esos maravillosos temas que tanto tratamos en crianza durante la consulta y que probablemente pocos saben de él, y son los terrores nocturnos. Cuando vamos a hablar de terrores nocturnos, probablemente es un término que suena feo, que suena miedo y que asusta, pero realmente son connotaciones que pudieran considerarse normales dentro del periodo de desarrollo de todo niño. Puede que algunos lo padezcan, puede que algunos no lo lleguen a padecer, pero es importante saber que existen y que cuando aparezcan estemos preparados para que nosotros sepamos qué hacer y cómo actuar frente a ellos. Es importante entonces, ahora que vamos a hablar de terrores nocturnos, conocer cómo es ese sueño normal, hablar cuáles son esas fases del sueño para nosotros poder adentrarnos un poco en esta temática. Adicionalmente, cuando sabemos nosotros cómo es un sueño normal, podríamos identificar cuándo no es normal el sueño y así poder establecer esas pautas y esas diferencias de lo que se debe y no se debe hacer. ¿Por qué se llaman terrores nocturnos? Tenemos que también comentar, y vamos a hablar de cómo debe ser ese manejo y cuáles son esas pautas de higiene del sueño que realmente hacen parte de el tratamiento hasta en un 90-95% de los mismos en caso de llegar a requerirlo. Por definición, el sueño, todos sabemos que es una disminución como tal del estado de alerta y de actividad de todo ser humano. Básicamente es una cesación del estado de conciencia. Generalmente es potencialmente reversible, a diferencia del coma que todos conocemos, porque se puede revertir en cualquier momento. Y adicional a que se puede revertir, obedece a un ciclo normal. Y este ciclo normal es un ciclo que va cambiando conforme las edades del niño van aumentando hasta llegar a su edad adulta. Dentro de este sueño considerado como normal tenemos dos fases que hemos podido identificar y son las fases conocidas como fases REM y fases no REM. Esa fase o esa sigla REM hace referencia y hace alusión a la descripción de movimientos oculares rápidos, ¿ya? Y sus siglas básicamente están descritas en inglés. En español sería MOR o no MOR, movimientos oculares rápidos. Y esa primera fase del sueño, en la que nosotros hablamos de ese sueño no MOR, es básicamente lo que nosotros conocemos como la somnolencia o ese sueño ligero, cuando nosotros estamos comenzando a quedarnos dormidos. Y está clasificado en 4 fases o en 4 etapas, 2 principales o 2 primeras etapas que corresponden al sueño ligero, 2 etapas siguientes que corresponden al sueño profundo y una última etapa que en ocasiones puede que lleguemos a ella como puede que no, que es la fase del sueño MOR, que es la de los movimientos oculares rápidos y que es la última fase del sueño. Estas fases de sueño nosotros podemos presentarlas durante toda la noche. No quiere decir que es una sola fase, no, quiere decir que esto hace parte de uno de los ciclos del sueño, pero precisamente se considera cíclico. Quiere decir que nosotros durante el transcurso de la noche podemos tener hasta 6 ciclos de estos que acabamos de comentar y oscilar entre uno y el otro hacia arriba y abajo durante toda la noche. Cuando hablamos de terrores nocturnos, son eventos que se van a presentar en una de estas fases, no en todas las fases, ya vamos a comentar en cuáles de esas fases. Entonces decíamos que ese sueño normal iba variando con respecto a la edad. ¿Y cómo es esto? Cuando nosotros nacemos o cuando nuestros hijos o nuestros niños o niñas nacen, ¿qué sucede? Sucede que el cuerpo todavía no responde a esos estímulos lumínicos. Todos sabemos que el sueño en la edad adulta responde al día y responde a la noche a través de una secreción de hormonas que permiten que nosotros mantengamos un estado de alerta o mantengamos un estado de somnolencia dependiendo de la necesidad. Pues bien, en los recién nacidos, este ciclo y esta respuesta hormonal todavía no se ha desarrollado de forma adecuada, lo que quiere decir que los recién nacidos, el día es igual a la noche. Su ritmo no se considera un ritmo de 24 horas, sino que son varios momentos, varios periodos de sueño ya y de vigilia o de estado de alerta o de estar despierto, independientemente de si es de día o es de noche. Y esto es algo que usualmente va hasta más o menos el primer mes de vida. A partir del primer mes y hasta el 7º mes comienza la regulación del sueño en todas las personas y en todos los niños,
y comienza la secreción de estas hormonas que controlan efectivamente el ciclo de vigilia-sueño a secretarse de acuerdo a el estímulo lumínico del día o el estímulo de oscuridad de la noche. Esa hormona que nos mantiene en estado de alerta se llama cortisol, y esa hormona que nos mantiene en estado de sueño y nos ayuda a que tengamos un sueño placentero se llama melatonina. Y esos picos de secreción de cada una de ellas comienza a regularse en este periodo de sueño. Después viene el periodo después de los 7 años, o de los 7 meses, perdón, hasta los 2 años, cuando la regulación es mucho mayor. Los periodos de siesta durante el día comienzan a cortarse más, y los periodos de sueño durante la noche comienzan a alargarse, disminuyendo así el número de despertares en horas de la noche. Y quiere decir entonces que a partir de los 2 años el sueño generalmente de los niños está completamente regulado, y podemos decir que el sueño a partir de los 2 años es el mismo ciclo, ojo, ciclo, no duración, del periodo de los adultos. Es importante saberlo. ¿Por qué? Porque las horas de sueño van cambiando conforme el ciclo del sueño va variando. Y, como bien decíamos ahorita, en el recién nacido, si bien por considerarse un solo ciclo, ya que lo consideramos, o ciclos muy cortos pues de periodos de sueño, el ciclo o el periodo de sueño es mucho más largo que en las personas adultas. Luego quiere decir que un recién nacido puede dormir entre 16 inclusive hasta 18 horas. Cuando hablamos de los lactantes, ese periodo comienza a cortarse entre 14 y 16 horas. Entre los 7 meses y ya los 12 años comienza a ser entre 10 a 12 horas. En el periodo de la edad preescolar hasta los 5 o 6 años estamos hablando de un periodo de 11 horas. En el periodo escolar ya ese periodo se acorta un poquito más a 10 horas, y ya en el adolescente tenemos periodos entre 7 y 9 horas, promediando 8 horas, que es cuando finaliza nuestro periodo pediátrico. Entonces, fíjense ustedes que por eso decíamos que si bien las fases comienzan a cambiar y el ciclo en teoría tiende a regularse a los 2 años, la duración del sueño sí comienza a ser muy diferente en todos los periodos y comienza a regularse o a ser la misma del adulto hasta el periodo o la etapa de adolescente. Entonces, sabiendo ya esto, ¿cuándo entonces podemos decir que no tenemos un sueño normal? Pues no tenemos un sueño normal precisamente cuando consideramos que la duración o la calidad de ese sueño con base en la etapa del niño no es la correcta o no es la adecuada. Y es ahí donde aparecen los famosos trastornos del sueño, que pueden llegar a presentarse hasta en una tercera parte de nuestra población pediátrica. Y son varios los trastornos del sueño que se pueden presentar. Algunos se presentan durante el inicio del sueño, lo que llamamos la conciliación del sueño, y hay otros que se pueden presentar durante la etapa de mantenimiento del sueño, o sea, ya durante el sueño per se. Dentro de esos trastornos del sueño vamos a encontrar muchos, y probablemente muchos de ustedes han escuchado de la mayoría de ellos. Y del que nos compete el día de hoy es la tercera causa de trastornos del sueño en la edad pediátrica, ya siendo superado solamente por el insomnio infantil y por el sonambulismo, que hacen parte precisamente de esos trastornos del sueño. Ahora bien, ¿por qué no se diagnostica si son casi la tercera parte de nuestra población pediátrica? Precisamente porque se desconoce que hacen parte de los trastornos del sueño. Y esto es muy importante, que nuestros médicos y nuestros pacientes se encuentren en la capacidad de poder definir si corresponde o no corresponde a un trastorno del sueño. Cuando nosotros hablamos específicamente de los terrores nocturnos, ¿de qué estamos hablando y a qué estamos haciendo alusión? Estamos haciendo alusión a una serie de episodios que ocurren durante la primera mitad de la noche, durante el periodo del sueño, que generalmente se van a dar en los ciclos no REM del sueño, como decíamos ahorita, o en el ciclo no MOR, ya que son las primeras fases. Dentro de la fase profunda de ese sueño no REM o no MOR, que se pueden generar como gritos, episodios de llanto súbito e inesperado, que no generan recordación. Eso es algo muy importante. El niño desconoce completamente lo que le está sucediendo en ese momento, y al día siguiente no va a tener el recuerdo vivido de esta circunstancia, diferente a las pesadillas, como vamos a comentar más adelante. Son eventos, como les decía, bruscos, inesperados, que se desencadenan
junto con respuestas autonómicas, lo que nosotros los médicos y pediatras conocemos como descargas autonómicas, ¿ya? Que se aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Que puede haber aumento de la frecuencia respiratoria, puede haber sudoración profusa, y que obviamente al padre lo asusta mucho porque el niño grita, el niño se asusta, el niño como si se despertara asustado porque estuviera teniendo un mal momento. En el momento en que aparece el padre y coge o acoge al niño, probablemente el niño se puede calmar una vez el padre se encuentra al lado. Lo que tenemos que hacer es evitar a que este tipo de eventos sigan ocurriendo. Lo importante es saber que en ese momento tenemos que actuar de forma calmada y tranquila para tratar de no despertar al niño, ya que el niño en teoría aún sigue dormido. Usualmente el periodo en el que más comienzan a aparecer este tipo de eventos es el periodo entre los 2 y los 3 años, aunque pudiéramos encontrarlos inclusive hasta los 12 años, o sea, al inicio de la adolescencia. Tiene una serie de características. Generalmente ocurren temprano en la noche. No hay recordación de estos eventos. El niño puede llegar a encontrarse confuso al despertar, por eso es que la recomendación es no despertarle en ese mismo momento. Usualmente tienden a resolver o autolimitarse en la adolescencia o en el periodo escolar tardío. Usualmente ya decíamos que inician en la infancia temprana, entre los 2 o 3 años, y algo muy importante, generalmente estos niños pueden llegar a tener historia familiar o tienen historia familiar en sus padres o en sus hermanos de haber presentado terrores nocturnos en ellos también. ¿Cómo entonces hacemos para diferenciarlos de las pesadillas, que son probablemente los eventos adversos durante el sueño más conocidos y que nosotros más estamos familiarizados con ellos? Primero, el terror nocturno ocurre en esas primeras fases del sueño, mientras que las pesadillas ocurren en la fase más avanzada del sueño. Segundo, ya decíamos que los terrores nocturnos no generan recordación, las pesadillas sí. Recordemos que cuando un niño se despierta diciendo que soñó con un monstruo o soñó que se estaba cayendo, o se soñó algo que no es bueno, inmediatamente el niño despierta, pero tiene recordación del evento. El terror nocturno no genera recordación de este tipo de eventos. La movilidad generalmente es un poco más baja en las pesadillas durante el sueño, mientras que es mucho más activa durante los terrores nocturnos. Quiere decir que los movimientos en sacudidas son mucho más frecuentes y mucho más comunes durante este tipo de eventos. Estas descargas disautonómicas que hablábamos ahorita, que es como esa respuesta frente a los momentos de susto o sensación de pánico, aparecen mucho más acentuadas en estos terrores nocturnos, mientras que en las pesadillas son un poco menos evidenciadas y usualmente se dan más cuando el niño despierta que durante el evento. Y obviamente la vocalización es mucho más intensa y mucho más acentuada durante los terrores nocturnos más que durante las pesadillas. Entonces ahí tenemos unas diferencias muy importantes a la hora de nosotros poder identificarlo y poder constatar de que sí se trata o no de una pesadilla o de un terror nocturno. Hay muchos factores que se encuentran asociados a los terrores nocturnos y de hecho ahorita lo conversábamos. Hay factores o hay condicionantes psicosociales que pueden desencadenar este tipo de eventos. Hay historia familiar, como lo comentábamos ahorita, en primer grado de consanguinidad. Los fenómenos de privación del sueño por cualquiera de las razones que sea, por la falta de una higiene adecuada del sueño o de un sueño adecuado. Alteraciones fisiológicas podríamos decirlo, de las niñas, por ejemplo, entrando a su adolescencia o en esa etapa prepuberal, cuando generan cambios fisiológicos o cambios hormonales que comienzan a generar algunas descargas hormonales y que pueden relacionarse con el inicio de su ciclo menstrual, con los cambios corporales. Los cuadros infecciosos también pueden llegar a ser importantes a la hora de nosotros hablar de los terrores nocturnos, y algunos estados de ansiedad, inclusive algunos medicamentos que pueden generar ciertos efectos secundarios de hiperactividad o de ansiedad que debemos también tener presentes y que pueden ser la explicación a este tipo de eventualidades. Entonces, es importante que, sabiendo esto, cómo nosotros poder identificarlo entonces y cómo poder decir efectivamente esto es un terror nocturno. Entonces, en resumidas cuentas,
un episodio repentino de terror durante el sueño que inicia fuerte grito, que inicia con llanto, ¿ya? Y que inicia con sacudidas acompañados de esos gritos, con manifestaciones de miedo, que puede tener uno de los siguientes presentes: un comportamiento potencialmente peligroso, ¿ya? Porque esas sacudidas pueden llegar a ser riesgosas si no se tiene un acondicionamiento seguro al momento del sueño. Hay claramente ausencia de recordación del evento, hay confusión al momento del despertarse y hay dificultad para despertar al niño durante el momento o a la persona, lo que quiere decir que lo ideal es tratar de no despertarle. Entonces, cuando tenemos este tipo de eventos y que no se ha explicado por ninguna otra patología o alteración neurológica, consideramos que se trata entonces de un terror nocturno. Quiere decir entonces que no necesitamos, como acaban de ver, ningún examen para que nos digan que nuestro niño efectivamente está cursando con un terror nocturno, ¿ya? El diagnóstico es netamente clínico, es netamente con los criterios de los que nosotros acabamos de mencionar. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo debemos manejarlo y cómo debemos enfrentarlo? Pues muy bien, tenemos tres frentes en los que nosotros pudiéramos trabajar: medicamentos, terapia cognitivo-conductual o hábitos de sueño. Si bien en la mayoría de los pacientes nosotros vamos a encontrar que no tienen ningún tipo de comorbilidad asociada, o sea, ningún tipo de enfermedad asociada, esto nos hace pensar que más del 90-95% de nuestros pacientes no vamos a requerir ningún tratamiento específico y puntual a la hora de hablar de los terrores nocturnos. Luego, las terapias cognitivos conductuales, si bien están descritas, o las terapias conductuales del sueño están descritas, no es ideal o no son la primera línea de tratamiento, porque afortunadamente con otro tipo de medidas podemos trabajar. Cuando hablamos de medicamentos, pudiéramos llegar a utilizarlo, pero también cuando estamos hablando de algunas patologías muy puntuales y muy específicas. Nos queda entonces un tercer pilar y son los hábitos del sueño. Cuando hablamos de hábitos del sueño, estamos hablando de higiene del sueño y de ritual del sueño, que básicamente nos va a solucionar más, como les decía yo, del 90% de las causas. ¿Cuándo entonces yo tengo que pensar que puedo utilizar algunos medicamentos o puedo llegar a necesitar terapia? Pues existen unas banderas rojas que me pueden hacer pensar a mí en que mi paciente o mi niño probablemente tenga esta conducta secundaria a alguna enfermedad. Y esas banderas rojas podemos verlas durante el día o durante la noche. Si estamos hablando durante el día, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, el rendimiento escolar. Segundo, la presencia de accidentes o no más de lo usual. Tercero, asociación con algún otro tipo de condiciones como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o con trastornos del espectro autista, que son dos condiciones que pueden relacionarse directamente con trastornos del sueño y con un retraso en el crecimiento, un retraso en el desarrollo. Esas condiciones, si se acompañan a los terrores nocturnos, probablemente tengamos que estudiar e ir un poco más allá de esa higiene del sueño, que probablemente sea lo que nos va a cambiar todo. Ahora, en la noche, ¿cuáles son las condiciones o cuáles son las banderas rojas a tener en cuenta? Que el niño sea de difícil despertar o que el niño tenga múltiples despertares durante la noche, que no tenga un sueño conciliador completo, que tenga ronquido durante la noche, porque probablemente ese niño va a tener dificultades en la conciliación y en el mantenimiento del sueño. Ese tipo de condicionantes son aquellas cosas que yo debo tener en cuenta para yo pensar en que debo tratar y debo estudiar un poco más a fondo ese niño y no debo quedarme simplemente en que tiene un terror nocturno. Ahora ya, habiendo descartado lo que condicionamos como anormal y como patológico, entonces ahorita sí vamos a hablar de esa higiene del sueño. ¿A qué nos referimos nosotros con higiene del sueño? Pues bien, nos referimos a todas aquellas condiciones o conductas que debemos tomar con nuestros niños, niñas y adolescentes para que tengan un sueño adecuado, un sueño seguro y un sueño eficiente. Y esos hábitos del sueño o esa higiene del sueño las podemos identificar dependiendo de algunas de las edades. Cuando hablamos de los niños por debajo de los dos meses, ya decíamos ahorita que estos niños usualmente todavía no responden al día y a la noche, no responden a la luz y a la oscuridad. Luego, probablemente estos condicionantes son diferentes. ¿Qué tenemos que tratar de enseñarle? Aprovechar los momentos en el que el niño está despierto mientras come y tratar de que cuando llega la hora del sueño esté en un sitio cómodo, con una temperatura amena, adecuada y con una luz probablemente tenue para que se sienta tranquilo.
Tratar de hacer la misma rutina todos los días para ir adecuando y habituando al niño. Recuerden que un hábito se debe crear a través de conductas repetitivas y esos hábitos pueden ser positivos como también pueden ser negativos. La idea con la higiene del sueño es que esos hábitos sean lo más positivos posible. Tratar de dejarlo en su cuna en lo mayor posible, la mayor cantidad del tiempo posible durante ese sueño, ¿ya? Y tratar de ser lo más breves y concisos con ellos durante la noche para que comiencen a habituarse a esa ausencia de oscuridad igual a descanso, igual a sueño. Tratar de generarle una rutina, de ayudarles con un masaje, de ayudarles con un baño y que se convierta eso en lo mismo. Traten de comenzar a leerle un cuento, que eso ayuda mucho. Colóquenle música suave para que traten de habituarse y generarle un ambiente cálido a bebé para su momento del sueño. Después, hasta los 5 meses o 7 meses, ¿qué podemos hacer? Continuar con esa rutina que ya iniciamos, tratar de ayudarle con un poco de arrullo si fuera necesario y con canciones ya que lo relajen y que le generen tranquilidad a nuestro bebé. Tratar de, ya no tenemos un riesgo como en los primeros meses de alimentación baja o de hipoalimentación, luego no tratar de despertarlo durante la noche para que coma. Al principio las mamás y los papás se acostumbran a esto, tratemos de que esto no se dé durante la noche y tratar de acostumbrarlo a que la alimentación se da exclusivamente durante el día. Establecer un mismo lugar de sueño para el bebé y tratar de que bebé al momento de que se esté quedando dormido sea el mismo sitio donde bebé va a dormir durante toda la noche, para que bebé se habitúe y no se despierte y no se asuste ya al momento de despertar y que se vea en un sitio diferente al que se quedó dormido. Tratemos de comenzar a utilizar esos mismos horarios. ¿Qué hacemos ya hasta el año, hasta los 2 años? Volvemos y continuamos con nuestra rutina. Podemos comenzar a manejar algo que llamamos el objeto de transición u objeto transicional. ¿A qué hacemos alusión con esto? El objeto transicional es un objeto escogido por el niño que le genera tranquilidad y que usualmente hace transferencia con ese vínculo que probablemente tiene con mamá o con papá en torno o en términos de seguridad y tranquilidad. Ese objeto transicional ayuda muchísimo a la hora de nosotros hablar de sueño y efectivamente ayuda mucho cuando vamos a sacar a bebé de la habitación de los padres, cuando ya tiene que dormir en su propia habitación. Entonces ese objeto transicional se convierte en un muy buen amigo de los padres y obviamente de nosotros los pediatras a manera de generar un consejo adecuado y una estrategia importante de cómo sacar al niño de la habitación. Y tratar de, como les decía al principio, que el bebé al momento en que se está quedando dormido sea ese momento, sea el sitio donde va a dormir absolutamente toda la noche, que no se quede dormido en un sitio y que cuando se despierte en otro sitio. Ya decíamos nosotros que en el sueño normal nosotros oscilamos durante toda la noche durante 6 ciclos de sueño y durante esos ciclos, entre ciclo y ciclo podemos tener despertares repentinos y esos despertares repentinos pues obviamente si yo abro mis ojos y veo que estoy en un sitio diferente en el que me quedo dormido, eso me va a generar angustia y me va a generar disconfort. En un adulto esto puede llegar a ser muy, muy incómodo. Imagínense ustedes en un niño que apenas está aprendiendo a desarrollarse. Entonces ya hasta los 2, 3, 4 años ya tenemos que tener un ambiente tranquilo de bebé. La habitación debe ser oscura. Si todavía tiene algo de susto, por decirlo así, o le tiene algo de temor a la oscuridad, que no debería ser así, pues tratemos de manejar una luz muy tenue y una luz baja precisamente para comenzar a acostumbrarle y adaptarle. Les recomiendo, hay una película muy bonita que ha salido y que ustedes pueden acceder a ella, pueden buscarle, se llama Orión y la oscuridad, para que ustedes vean cómo enseñan a los niños a dejarles de temer a la oscuridad, a que se den cuenta de que la oscuridad no es una enemiga, ¿ya? Es importante porque les enseña mucho a esos hábitos adecuados del sueño. Entonces, enseñarles también de que no es un castigo, porque usualmente los padres en estas edades, entre los 2, 3, 4 años, comienzan a castigar con el sueño. Entonces el niño hace algo malo y su represión es vete para el cuarto a dormir, como si el sueño fuese un castigo. Lo mismo hacen con la alimentación. No podemos permitirnos esto. Si nos permitimos esto, el niño comienza a ver efectivamente el sueño como algo negativo y algo nocivo. Y algo que nunca debemos hacer con los niños es ordenarle al niño que inmediatamente tiene que irse a acostar. Realmente es algo, no existe algo que despierte más a un niño y que lo ponga más alerta que una orden explícita de mandarlo a acostar. O sea, si usted quiere que su niño no duerma toda la noche, mándelo a la habitación y dígale, llegó la hora de dormir.
Créanme que esto es algo que no debemos hacer. Por eso es que tenemos que comenzar a preparar ese ritual de sueño, ese cepillado de los dientes, esa empijamada, esa canción, ese cuento, ¿ya? Ese arrullo, para irle preparando al niño, para que es decirle al niño que llegó la hora de dormir sin decirle explícitamente que llegó la hora de dormir. Ya más adelante, si nosotros hemos logrado hacer esto, muy probablemente a los 5 años ya tenemos algo muy estructurado y ese sueño va a tener un patrón mucho mejor. El niño ya ha cortado los periodos de siesta durante el día, luego en la noche ya va a dormir más tranquilamente. Es muy importante que a esta edad aparecen usualmente las pataletas, los berrinches, y es un poco complejo si nosotros hemos generado el hábito de castigar a través del sueño. Si no lo hemos hecho ni con el sueño ni con la alimentación, créanme que este momento va a ser un poco más fácil. Y siempre tenemos que tratar de establecer una serie de límites claros, que el niño sepa cuál es la hora en la que va iniciando su ritual de sueño y va llegando la hora de irse a acostar. Si nosotros hemos sido juiciosos organizándole sus siestas durante el día y organizándole sus actividades durante el día, probablemente va a ser igualmente juicioso su ritmo, ¿ya?, para comenzar a dormir durante la noche. Ya en el periodo escolar hasta los 10 años, usualmente ellos duermen menos en el día, pero las siestas pueden continuar. Es importante tratar de no darles de comer por lo menos 2 horas antes de que comiencen a quedarse a dormir, porque esto puede aumentar los riesgos de despertares nocturnos. Si el niño comió mucho, quedó muy lleno, muy cercano a la hora de acostarse a dormir, pues esto puede generarle terrores nocturnos, o esto puede generarle disconfort al momento del sueño o dificultades en la conciliación del mismo. Si el niño bebió mucha agua inmediatamente antes de acostarse, pues esto va a generar que pueda tener mayores despertares en la noche y también puede generar la aparición de con mayor frecuencia de estos terrores nocturnos. Y el resto de rutina podemos continuar manejándola. Importante, la no exposición a pantallas en la edad escolar en la habitación del niño. Esto es muy importante porque a nosotros se nos volvió costumbre la generación de los padres de mi edad en que yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Y entre ese conjunto de cosas de yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve está el colocarle un televisor en la habitación, tenerle un computador en la habitación, tenerle un celular al niño dentro de la habitación, y esto definitivamente son medidas que no podemos hacer porque son contraproducentes a la hora de hablar de un sueño eficiente. Entonces, importante este tipo de pantallas, no tenerlas para disminuir esa exposición y mejorar esos hábitos de sueño. Y en el adolescente es uno de los periodos más críticos en los que nosotros vamos a encontrarnos. ¿Por qué? Porque el periodo de sueño va a reducirse aún más, porque el estudio puede retrasar aún más esa deuda de sueño. Esa deuda de sueño usualmente es muy difícil de recuperar porque comienzan a generarse eventos de trasnochos con mayor frecuencia, no solamente por tareas, sino por estar pendiente del celular, por estar pendiente de una película, por estar pendiente de redes sociales, y esto definitivamente hace que nuestras alteraciones dentro del sueño sean mucho más frecuentes. Hay que tratar en la adolescencia de ser conciliadores con ellos para tratar de no ser tan estrictos, pero tampoco tan permisivos. Limitar el uso de dispositivos móviles hasta ciertas horas de la noche, precisamente para prevenir la aparición de este tipo de trastornos, aunque son mucho más frecuentes. El insomnio infantil en esta edad no quiere decir que no se puedan llegar a presentar estos eventos de terrores nocturnos. Establecer una serie de horarios regulares precisamente para que el adolescente sepa que debe respetar esos horarios en casa, hacer o crear un ambiente favorable alrededor del sueño, y que sea un ambiente favorable no considerado solamente por nosotros, sino en conjunto y en convenio con nuestro adolescente en nuestra casa o con nuestros pacientes. Evitar a toda costa el consumo de bebidas estimulantes ya durante las últimas horas del día, precisamente porque disminuye como tal el periodo de sueño durante la noche. Estamos hablando de todas las bebidas que contienen sustancias que estimulan el sistema nervioso central. Lo ideal es que si hacen uso de ellas, no sea hasta después de las 2 o 3 de la tarde,
su consumo precisamente para disminuir la probabilidad de presentarse este tipo de alteraciones y tratar de que tengamos por lo menos una hora de reposo y de descanso antes de que el niño o nuestro adolescente se vaya a acostar, para que trate de disminuir esos eventos como de ansiedad o de preocupación, se me olvidó hacer esto, se me olvidó hacer aquello, olvidé tal cosa, ¿será que sí me respondió? Entonces, tratar de que por lo menos una hora antes este tipo de circunstancias y de situaciones puedan quedar resueltas precisamente para mejorar ese hábito de sueño. Entonces, a manera de conclusión, es importante saber que estos fenómenos de los terrores nocturnos son fenómenos completamente benignos, son fenómenos que usualmente autolimitan y que no van a generar ninguna condición patológica adicional, que no van a desencadenar ninguna enfermedad, es muy importante saberlo, que tenemos que generar un ambiente seguro al momento del sueño de nuestros niños y niñas, precisamente para que cuando lleguen a presentar algún evento de estos, estén en un ambiente que le va a limitar el riesgo de generar algún trauma, alguna contusión, ¿ya? A la hora de llegar a presentar estos eventos. Hacerle saber a los padres, a las mamás, a los cuidadores y a nuestros colegas que desaparecen con el tiempo, que si estamos haciendo unas rutinas y una higiene de sueño adecuada, tienden a desaparecer. Hay que darles tiempo, hay que tratar de ser un poco cautos, ¿ya? Y generar un poco de tranquilidad, porque a veces los padres generan mucha angustia, mucha ansiedad y tratan de buscar respuestas en muchas cosas o en muchas personas cuando la respuesta probablemente la tienen ellos en casa. La higiene del sueño definitivamente es el pilar fundamental a la hora de nosotros hablar de terrores nocturnos. Estamos hablando de que no existe una medida más eficiente que las medidas que podamos establecer de higiene de sueño en cada uno de los grupos de las edades. Tratar de evitar al máximo los posibles desencadenantes, como hemos venido mencionando durante toda nuestra charla, porque precisamente eso puede hacer a que se perpetúe en el tiempo y tiendan a no desaparecer. Si no desaparecemos ese detonante o ese desencadenante, nuestros terrores nocturnos no van a desaparecer. También tener en cuenta de que el tiempo es cada vez más limitado y que precisamente por eso probablemente ese horario de sueño va a comenzar a correrse cada vez más. Entre más grande, menos periodo del sueño y probablemente más tardecito se va a ir despertando, se va a ir acostando. Y tratar de hacerles entender a los jóvenes que el horario de sueño no es una pérdida de tiempo. Es un momento que el cuerpo exige y requiere de descanso, porque así como nosotros tenemos procesos metabólicos y procesos importantes durante el día y durante nuestro estado de alerta, también necesitamos de un estado de sueño para que otros procesos metabólicos y de desarrollo de nuestro cuerpo se lleven a cabo. Bueno, básicamente esto era lo que teníamos por contarles el día de hoy. Espero que haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Y ahora vamos a pasar con algunas preguntas que tenemos con respecto a nuestra higiene de sueño. Entonces, una primera pregunta hace alusión a si los terrores nocturnos pueden aparecer en la edad adolescente o en la edad adulta. Realmente los terrores nocturnos están descritos inclusive hasta la edad adolescente, generalmente hasta los 12 años, 12, 13 años, aunque se han demostrado que pueden llegar a aparecer en personas más grandes, o en personas inclusive adultas jóvenes, cuando tienen alguna condición neurológica de base. Se han descrito en estas personas este tipo de eventualidades, o sea que sí es posible que los podamos encontrar en personas adultas jóvenes y en adolescentes. Factores genéticos involucrados que puedan generar terrores nocturnos. Realmente sí existen algunos factores genéticos y, como bien decíamos al principio, es importante saber que si existen antecedentes de terrores nocturnos en primer grado de consanguinidad, hablando de padres, madres o de hermanos, efectivamente hay un riesgo mucho mayor a presentar este tipo de eventos, y estamos hablando que puede ser entre 3 hasta 7 veces más la probabilidad de presentar este tipo de eventos
en una primera línea de consanguinidad. ¿Es necesario realizar algún tipo de prueba o estudio de sueño para corroborarlo? Realmente, ahorita que hablamos de los diagnósticos, hablamos de una serie de criterios y en ninguno de los criterios aparece algún examen. Quiere decir entonces que el diagnóstico de los terrores nocturnos es netamente clínico. Lo que sí es importante es que también, como comentábamos ahora, cuando consideramos que existe alguna bandera roja o que pudiese estar explicado por alguna otra condición neurológica de base, entonces o respiratoria o cardiovascular, pues sí se hace necesario hacer estudios, pero no directamente para hacer diagnóstico de terrores nocturnos, sino para hacer diagnóstico de otras condiciones que pudieran estar generando o ser un desencadenante de los terrores nocturnos. ¿Cuándo los padres deben preocuparse y buscar ayuda profesional para los terrores nocturnos? Muy bien, también hacíamos alusión a una serie de banderas rojas que mencionábamos durante la charla, y es cuando hay dificultad en la conciliación del sueño, cuando hay dificultad en el mantenimiento del sueño y que se perpetúa durante el tiempo, cuando hay roncopatía asociada, o sea, ronquidos nocturnos durante la noche que pueden dificultar o generar dificultad respiratoria durante la noche y aumentar el número de despertares, cuando durante el día vemos un rendimiento escolar afectado, cuando vemos un incremento en el número de accidentes en los niños, o cuando vemos algún otro trastorno neuropsiquiátrico asociado, o condición neuropsiquiátrica asociada, o conducta asociada como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, cuando hay trastornos como el oposicionista desafiante, cuando tenemos trastornos de adaptación que se asocian mucho a terrores nocturnos, o cuando tenemos el trastorno del espectro autista. Entonces, sí es importante que cuando encontremos estas banderas rojas, tenemos que estudiarlo, porque probablemente ese niño solamente con higiene de sueño no va a ser suficiente para su manejo y vamos a requerir de alguna otra pauta adicional. ¿A qué se refiere cuando nos comenta que la terapia cognitivo-conductual puede servir para los terrores nocturnos? ¿De qué se trata? Las terapias cognitivo-conductuales o las terapias conductuales son una serie de terapias que realiza usualmente un psicoterapeuta, generalmente en neuropsicología, cuando identificamos que hay alguna alteración que puede estar conllevada pues, por una condición neuropsiquiátrica de base y que con la mera higiene del sueño no va a ser suficiente. Hay que hacer un reentrenamiento conductual en términos de todos los hábitos y debe ser guiado. Es casi que un reentrenamiento o una rehabituación en lo que consideramos normal, pero de una forma más guiada. Se puede hacer a través de una serie de escalas, la podemos hacer a través de una serie de informes. Realmente, como les digo, no las hacemos nosotros los pediatras, sino que la hacen efectivamente los psicoterapeutas, y que a través de estos registros y de sesiones frecuentes y reguladas comienzan a colocar una serie de tareas para poder desarrollarlo e ir haciendo una serie de objetivos por cada sesión para ir disminuyendo paulatinamente la presentación de este tipo de eventualidades. A eso hacemos alusión cuando hacemos referencia a las terapias conductuales. ¿La dieta y la actividad física pueden influir en la aparición de terrores nocturnos? Sí, realmente sí. Ya comentábamos ahora que precisamente una de las recomendaciones, y más que todo en la población adolescente, es tratar de disminuir las bebidas que producen estimulación del sistema nervioso central, o el consumo exagerado de bebidas, o la alimentación exagerada de alimentos copiosos o de alimentos que pueden caer muy pesados muy tarde en la noche o muy cercano a la hora de dormir, porque precisamente esto puede llegar a interrumpir con nuestro ciclo normal o nuestro patrón normal de sueño. ¿Qué recomendaciones generales pudiéramos tener para nuestros padres para manejar y prevenir terrores nocturnos a largo plazo? Definitivamente, la higiene de sueño es el pilar fundamental para nosotros hablar de ello. Y cuando comenzamos nosotros a hablar de higiene de sueño, comenzamos a hablar de los rituales de sueño. Comience a crearle un ritual de sueño a su hijo. Comience a educarle y a habituarle de forma positiva a su hijo desde recién nacido. Comience a enseñarle con masajes, con una cremita, con un cuento, con una canción, con una luz tenue, con un ambiente adecuado al momento de dormir. Evitar ruidos exagerados en la casa al momento del sueño. Tratar de acostarle al niño
en el mismo sitio donde el niño se está quedando dormido, ¿ya? Enseñarle a relacionar la oscuridad y el silencio con el buen dormir y el ruido y la luz con el estar alerta o activo o estar despierto. Estas son las principales recomendaciones que yo puedo darles con respecto a una adecuada higiene de sueño para prevenir los trastornos del sueño y en este caso los terrores nocturnos. Agradezco entonces a todos ustedes la atención prestada durante nuestra charla. Espero que haya sido de gran ayuda, que este tema que atañe a papás, a mamás y a cuidadores sea algo productivo y sea de gran ayuda a la hora de prevenir la aparición de trastornos del sueño. Los invitamos entonces a consultar y a que conozcan nuestra sede Tequendama de nuestra Fundación Valle de Lili y que vivan la experiencia Tequendama y que sepan efectivamente cómo nosotros en nuestra institución y en nuestra sede podemos atenderles desde todas las especialidades que puedan ayudarnos y que les van a colaborar mucho en esta temática como acabamos de ver hoy. Muchas gracias por su atención.